Recuerdo tener de cuando era niño algún libro de Elige tu propia aventura. Me encantaban esos libros porque aunque en su mayoría eran muy limitados, te hacían dueño de lo que ocurría, formabas parte realmente de la historia que se estaba narrando, y aunque todas sus ramificaciones estaban ya escritas, tú decidías por dónde transitar. Bandersnatch, el episodio interactivo de Black Mirror, persigue esa idea, encontrándose a medio camino entre aquellos libros, el cine y un videojuego de opciones simples, tratando además unos cuantos temas interesantes por el camino. Escrita por Charlie Brooker, creador de Black Mirror, Bandersnatch nos lleva por algunas ramificaciones sencillas, utilizando la metanarrativa como marco para las acciones que ocurren. Pero antes de seguir hablando de Bandersnatch, hablemos por un momento de obras anteriores y de la interacción en una película o vídeo como experimento. Este no es el primer experimento que se hace en cuanto a la toma de decisiones en la ficción convencional, aunque sí es el primero que podemos considerar una película como tal y no solo un cortometraje. También podemos encontrar videojuegos en full motion video, como la saga Fantasmagoria, El Búnker o las aventuras de Tex Murphy. Estas serían aventuras gráficas con un control limitado para el jugador, pero sería uno de los puntos más cercanos a esta nueva ficción. Aunque no podemos dejar de hablar de otros videojuegos de interacción reducida, más centrados en su narrativa y en las decisiones, como pueden ser las aventuras de Telltale o Detroit Become Human, que con algo menos de interacción quedarían reducidos a películas de estas características. De hecho, en Netflix puedes encontrar también Minecraft Story Mode, de Telltale, simplificado y adaptado de la misma forma que la película que nos ocupa, Bandersnatch. En Bandersnatch seguimos a Stefan, un joven desarrollador de videojuegos con algunos traumas que acaba de recibir la oportunidad de desarrollar un videojuego basado en la novela de Elige tu propia aventura, Bandersnatch. Esta historia se encuadra en los 80 y desde luego se puede decir que no es uno de los grandes capítulos de Black Mirror. Al estar tan centrada en la interacción y las ramificaciones que pueden producirse, los personajes quedan con un desarrollo demasiado escueto, como si estuviesen simplemente bocetados y poco definidos. La interacción ocurre tanto en decisiones simples como elegir la música o qué cereales tomar, a otras que sí irán virando el rumbo de la película, construyendo relatos distintos pero con un punto común: el trauma, la psicosis y el control, todo ello contado de forma metanarrativa, haciendo más o menos presente el elemento externo en función del camino escogido. Ese punto central metanarrativo es, de hecho, lo más interesante de esta historia. Es cierto que al estar encuadrado en Black Mirror, el tratamiento del tema podría haber sido algo menos frívolo y lejano, pero aún así funciona. Creo que es el mejor lugar en el que probar un experimento a gran escala como es la ficción interactiva. La paranoia del control y la psicosis van acrecentándose a medida que avanza la cinta, y pocas cosas hacen presagiar que todo pueda simplemente salir bien. Quizá lo mejor no son las decisiones que puedas tomar, sino cómo la película comienza a ser autoconsciente de esas narraciones, situaciones que engrandecen el proyecto dándole un toque especial, dotándole de esa identidad que, aunque individual, te hace sentir que estás viendo un capítulo de Black Mirror. A partir de aquí, hay spoilers. En un punto determinado de una de las ramificaciones, Stefan empieza a ser consciente de que no es él quien está tomando las decisiones sobre lo que hacer. En ese punto puedes alimentar su paranoia de dos formas, diciéndole la verdad y volviéndolo autoconsciente de que está dentro de una película interactiva, lo que genera una situación bastante divertida, o bien puedes seguir la línea argumental de la película mediante un símbolo que le hará creer que está perdiendo la cabeza, y le dominan los demonios. Esta es la opción más canónica e interesante llegados a este punto, ya que al propio personaje pregunta qué debe hacer y cómo actuar, perdiendo de esta forma su identidad por completo, pasando a ser una mera marioneta de nuestros deseos, aunque acotados a unas decisiones limitadas. Toda esa paranoia de control que se retroalimenta de forma constante nace desde el mismo momento en el que tenemos que repetir el inicio de la cinta, en el caso de que hayamos decidido trabajar en el videojuego dentro de la empresa. De ser así, el videojuego será un fracaso, y Stefan dirá que no puede ser, que hay que reintentarlo, volviendo al punto de partida de una forma consciente. Es aquí cuando los personajes recuerdan cosas que ya pasaron en la parte anterior, dando lugar a diferentes dimensiones en las que ocurren las cosas, la mayoría de las veces en forma de visión de Stefan, nunca clarificadas del todo, y que añaden una sensación mayor de angustia a todo lo que ocurre. Nosotros somos una parte importante de cómo se acrecenta el trauma de Stefan. No es solo el estrés, ni las medicinas, ni el propio recuerdo de lo que ocurre, es nuestra paranoia la que también alimenta la suya, llevándola en una u otra dirección. Ahí creo que está su mayor virtud, en esa paradoja del control que se crea en el momento que el personaje sabe que es controlado, esa exploración de sus traumas desde nuestros ojos. Controlamos decisiones, pero somos observadores. El trauma principal de Stefan, su psicosis, no puede pararse, solo podemos llevarla hacia una dirección determinada. Las cosas están, parcialmente, en nuestras manos.
Hay dimensiones, visiones, puntos de rotación, las cosas nunca están del todo claras, llegaremos a un sitio o a otro, pero es complicado imaginar a dónde llegas con lo que decides. El control ocurre mayoritariamente en situaciones base, que derivan en otras mucho más complicadas hasta llegar a la decisión ineludible, la que marca el final o no de la historia que estás construyendo. Escribir una historia con ramificaciones nunca es fácil, que las opciones sean coherentes con la línea principal de la historia, que una ramificación sea tan sólida como otra. Al final cada espectador llegará a un lugar de una forma concreta, de la misma forma que lo haría en videojuegos como Detroit, pero con algún que otro giro menos esperable. Merece la pena experimentar Bandersnatch. Aunque esté lejos de ser perfecta, responde a un buen nivel tanto en su texto como en su subtexto, entrelazando el control como una forma de psicosis que su protagonista no es capaz de gestionar. Obviamente, si lo ves como un videojuego nunca va a salir bien parado, pero visto como una película que te deja escoger cómo derivan algunas situaciones, es decente. Tiene algunos puntos como los comentados dentro de su metalenguaje que son buenas ideas, aunque su desarrollo no sea tan bueno como debería. Hasta aquí llega este vídeo. ¿Qué opinas de Bandersnatch? ¿Has visto todas las posibilidades? Cuéntamelo en los comentarios. Puedes dar una vuelta por el canal para encontrar más vídeos de cine, series y videojuegos. Si te gusta, suscríbete. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta siempre.